¿Quieres saber qué son los filtros y cuáles son los más utilizados en la fotografía de paisaje? Después de la intro te lo cuento en este video. Acompáñanos. Hola, soy Paulo Olivier, fundador de paisajeintimo.com, y en el video de hoy quiero hablarte de una herramienta muy práctica y muy usada en la fotografía de paisaje, nada más y nada menos que los filtros. Existe una gran variedad de filtros disponibles en el mercado. Hoy quiero hablarte de los filtros que son los más utilizados o los más recomendados en fotografía de paisaje, sobre todo para personas que están recién partiendo y que se están recién familiarizando con este mundo. Lo primero que te quiero comentar es qué son los filtros. Los filtros son unas herramientas que vienen en formato cristal o formato resina, que es un material mucho más plástico, que nos van a permitir solucionar diferentes situaciones que se presentan en el paisaje, que tienen mucho que ver con contrastes o con reflejos, situaciones que la cámara no puede resolver a priori y que si no lo hacemos a través de uso de filtros, vamos a tener que recurrir al computador a través del retoque o del revelado posterior para poder solucionar estos problemas. Hay muchas cosas que vamos a poder hacer en el revelado, pero hay muchas otras que los filtros nos van a dar que no vamos a poder conseguir de otra manera. Entonces es muy importante conocer sobre esto para poder darle utilidad en adelante. Si no conoces los filtros, déjame antes de partir mostrarte de qué se trata. Aquí tenemos los filtros que vienen básicamente en tres presentaciones. El primero es la presentación circular, es la más común, es la que está más disponible, la que más se conoce y se distribuye a través del mercado. Luego vienen los filtros que son rectangulares, como este de acá, y también dentro de esta misma línea vienen los filtros cuadrados. Y te voy a mostrar en un rato más qué es un filtro cuadrado y cómo se utilizan. Estos, evidentemente, uno tiene que atornillarlos adelante del lente, y con eso, dependiendo del tipo de filtro que uno tenga, va a obtener ciertos resultados que, bueno, voy a empezar a comentarte ahora en nuestra conversación. Aquí tengo mi bolsito con filtros. Acá los traslado, es un bolso bastante práctico, pequeño, me caben 4 filtros redondos, aquí están distribuidos y es acolchado, entonces les da bastante seguridad. Los filtros circulares suelen ser en su gran mayoría de cristal y tú comprenderás que los cristales son frágiles, entonces es bueno partir teniendo algo donde resguardarlos y poder movilizarlos de manera cómoda y segura. Voy a partir del filtro más básico, que es este que tengo acá. Vamos a dejar acá el pequeñito. Y este filtro es el más conocido de todos, se llama filtro UV o filtro protector. Te lo venden de esas distintas maneras, incluso en algunas situaciones te lo ofrecen como filtro Skylight. Este filtro, como puedes ver, es un cristal transparente, básicamente no tiene ninguna utilidad práctica real, y hoy en día justamente la fórmula en que te lo venden o te lo promocionan es que es un filtro protector, una especie de segunda tapa donde en caso de que haya algún accidente, tu cristal, tus lentes van a estar protegidos porque este vidrio va a actuar como un protector. La verdad es que hay muchos mitos respecto a este filtro que me parece interesante que vayamos conversando. Este filtro se ocupó mucho en la época análoga. Tenía mucha utilidad, sobre todo en ese tiempo, porque los cristales antiguos de los lentes antiguos no tenían los tratamientos multicapa que traen hoy día todos los cristales de los lentes más modernos. Es decir, no filtraban rayos UV, no tenían efectivamente un tratamiento que hiciera que los cristales fueran mucho más resistentes a la rayadura. Y entonces era muy común que los lentes antiguos estuvieran protegidos con este sistema. Además, tenía la doble funcionalidad de proteger y filtrar los rayos ultravioleta, que hacían que las imágenes, sobre todo en paisaje y en zonas donde era muy limpio el ambiente, los fondos se teñían un poco azul, de un azul, una dominante azul que era bastante pronunciada. Entonces el filtro UV filtraba esos rayos, tratando de corregir un poco esa variante, y el filtro Skylight, incluso que lo mencioné por ahí, tenía un leve baño que servía para neutralizar
esos azules dominantes y le da un toquecito más cálido. Bueno, en la actualidad este es el filtro más económico que vamos a encontrar y prácticamente hoy día pareciera que lo regalan. Uno compra un lente y viene prácticamente de regalo. ¿Qué es el filtro protector? El filtro UV hoy día es básicamente un cristal transparente, no afecta la imagen, es decir, no oscurece, no la tiñe, prácticamente no hace nada, no tiene ningún tipo de afectación a la imagen desde el punto de vista de la estética al menos. Este filtro, como decía, lo van a encontrar a precios muy variables, va desde, puede ser unos $10 hasta unos $100, por dar una referencia. ¿En qué varía el costo de este filtro? Y bueno, de los demás también va a afectar. Primero la calidad del cristal, después los tratamientos del cristal. Si este tiene tratamientos, por ejemplo, hay un tratamiento en que las gotas no se adhieren al filtro y no lo manchan. Entonces las gotas quedan ahí, después se deslizan y se deslizan sin dejar ninguna mancha. Y todas esas, obviamente todos esos plus le van sumando un precio, un valor al filtro. Entonces cristal, tratamiento, y también lo otro que influye normalmente es el grosor del anillo. Mientras más delgadito es el anillo, más caros son los filtros. Se reconocen como filtros slim o delgados, y justamente una de las gracias que tienen es que cuando uno atornilla el lente evita la posibilidad de viñeteo. Cuando este anillo es muy grueso, lo que puede pasar es que en lentes muy angulares este anillo termine bloqueando el acceso de luz a través de las orillas y termine generando un leve viñeteo que puede ser un poco molesto. Bien, como te decía, este filtro hoy día, salvo como una segunda etapa, no tiene una justificación práctica en los lentes modernos. Los lentes ya vienen con un tratamiento UV y también vienen con un baño que permite que las ópticas, que los cristales exteriores sobre todo, sean mucho más resistentes a arañazos y a golpes. Entonces no se justifica tanto a mi juicio el uso de esto. Suelo recomendar siempre en todos mis talleres y a cualquier persona que me consulte es que al momento de hacer una fotografía, este filtro tenemos que retirarlo del lente. No hagamos fotografías con este filtro puesto. Y la razón es muy sencilla. Nuestros lentes fueron fabricados por ingenieros ópticos que se esforzaron por tratar de poner la menor cantidad de cristales posible dentro de nuestro lente. Y nosotros, si decidimos añadir un cristal adicional, lo que estamos generando es una afectación de la calidad de la imagen. Siempre hago la comparativa para que se lo imaginen así. Si ustedes van en un vehículo y quieren hacer una fotografía del lugar, del paisaje, y van con el vidrio arriba, lo primero que harían todos, creo yo, es bajar el vidrio y después hacer la fotografía. Creo no equivocarme en eso. Y suelo decir siempre que cuando nosotros le ponemos uno de estos cristales delante del lente y empezamos a hacer fotografía, es un poco como subir el vidrio del auto. Es poner un cristal adicional que no estaba ahí y que va a tener un grado de afectación a la imagen. ¿Cuánto afecta? Bueno, va a depender de la calidad del cristal que hayamos comprado y también va a depender de otras cosas. La primera de ellas es el tipo de lente en el que estamos usando. Pongo un ejemplo. Un filtro UV, se fijan, es un lente, un cristal absolutamente plano, no es curvo. Si yo pongo uno de estos cristales sobre un lente angular que es redondo, lo que va a pasar es que puede producir una afectación muy grande en lo que son los bordes. En el centro puede que no se note tanto, pero hacia los bordes sí va a haber una pérdida de calidad notoria. También puede afectar que se empiezan a generar reflejos o flares que no son agradables y que me gustaría evitar solamente por usar este cristal. Porque al estar este cristal, haz de luz pueden quedar atrapados acá y empezar a rebotar y empezar a generar algunos efectos indeseados en nuestras imágenes. En el caso de los lentes zoom, que son cristales planos, ya la afectación es un poco menor, pero aún así el riesgo de que decaiga la calidad de la imagen es alto, sobre todo en lentes que no son lentes de primera gama. Los lentes de primera gama ya tienen una calidad muy alta, entonces prácticamente ocupar uno de estos filtros y después revisarlo en el computador se va a notar muy poco la pérdida de calidad. Pero los lentes de gama media o gama baja, la verdad es que ya la calidad es bastante baja y ponerle uno de estos cristales adelante lo que va a hacer es seguir mermando la calidad. Y por lo mismo no suelo recomendarlo. Es cierto que no solamente este filtro de baja calidad, sino que también vamos a ver que todos los demás filtros también producen una pérdida de calidad. Lo que hay que evaluar, creo yo, es
aquí estoy ganando y que estoy perdiendo. Es decir, si yo atornillo uno de estos cristales delante del lente, no estoy ganando nada, porque no me está generando ningún efecto. Más que una protección o una supuesta protección, que en realidad yo tampoco creo que sea tal. Yo creo que ya la tapa cumple esa función y creo que hay un protector mucho más útil, que es el parasol del lente. Porque esto mismo, si se llega a quebrar, lo que puede pasar es que estos cristales terminen insertados en el lente frontal y al final terminen generando un daño mayor. En cambio, el parasol lo que impide es que el lente frontal quede tan expuesto, lo aleja un poco de todos los elementos que lo pudieran rayar o lo pudieran generar algún daño. Entonces, me parece a mí que el parasol cumple una función mucho mejor y suelo recomendar eso. Sin embargo, creo que este filtro puede tener algunas utilidades interesantes. Si pensamos, como digo, en este juego de suma y resta, o sea, ¿qué me agrega y qué resigno a cambio de eso? Yo le veo utilidad prácticamente en tres situaciones específicas a este cristal. La primera de ellas es cuando vamos a fotografiar cascadas o agua que está en constante movimiento y está salpicando. En pocos segundos va a estar mojado el lente, va a estar mojada la cámara y nosotros también. Entonces, en ese caso, si yo quisiera hacer una fotografía, yo recomendaría ocupar este filtro para que evite que el agua penetre al lente o penetre demasiado al lente. Ahí estoy ganando protección efectiva y a cambio estoy resignando un poquito de calidad. Pero ya una cosa por otra. La segunda situación en la que suelo recomendar el uso de estos cristales es en el caso de que vayamos a fotografiar en una situación de tormenta de arena. La arena, dentro de todos sus componentes, tiene sílice y el sílice puede rayar el cristal. Entonces, si estamos en una situación en la playa y está levantándose polvadera, se aumenta el riesgo de que esa arena, esas partículas finas, puedan terminar impactando en el cristal del lente y lo puedan terminar rayando de cierta manera. Además de que se va a empezar a meter por los bordes y la arena es un poco difícil de remover. La tercera situación en la que me parece práctico su uso, que es la que más me seduce a mí, es la aplicación de algunos líquidos o algunas sustancias que van a permitir generar efectos específicos en la fotografía. Yo, por ejemplo, lo que hago es aplicar vaselina en este filtro. Suelo untarlo con un dedo, un poquitito de vaselina a través del filtro y empiezo a removerlo y lo atornillo delante del lente. Lo que pasa es que voy a empezar a ver que la imagen se empieza a distorsionar completamente, ya va en función de cómo haya movido la vaselina y cuánta capa le haya aplicado, pero empieza a generar un efecto muy pictórico, muy parecido a la pintura, y en mi caso es un tipo de fotografía que me gusta mucho. Entonces, el mayor uso que le doy a este filtro es justamente para conseguir ese efecto. Lo pueden buscar o googlear como flow, efecto flow o uso de vaselina en fotografía. Y obviamente es mucho mejor usar la vaselina en este cristal que directamente al lente, porque es mucho más fácil de remover. Son las tres funcionalidades por las que yo lo usaría. Si fuera de eso, mi recomendación sigue siendo que no lo utilicen. No lo dejen puesto en el lente cuando hagan una fotografía. El segundo filtro del que quiero hablarte hoy es el filtro ND o de densidad neutra. A mi juicio es el filtro más útil, es el que más yo recomiendo comprar si yo quiero partir en el mundo de los filtros, y creo que es el más útil universalmente para una persona que está recién partiendo como una persona que ya lleva un tiempo desarrollando la fotografía. Como puedes ver, a diferencia del filtro ultravioleta o el filtro protector, este no es un cristal transparente, este es un cristal negro. La intensidad de negro va a depender de los pasos de luz que esté cortando. Estos filtros se venden justamente así, como filtros ND con cierta gradación de la cantidad de pasos de luz que te quita a la fotografía. Para explicar bien el concepto de los pasos de luz tendría que hablarte de la ley de reciprocidad, que ya es un tema que escapa del video de hoy, pero más adelante podemos abordarlo sin problema. Lo que sí te puedo contar es que tú, cada vez que mueves el ISO, mueves la velocidad o mueves el diafragma, lo que estás haciendo es sumar o restar luz. Y esa luz puede ser cuantificada, es decir, si yo paso de un ISO 100 a un ISO 800, por ejemplo, le estoy dando luz a la fotografía. El tema es saber cuánta luz le estoy dando. Y eso se puede cuantificar a través de la ley de reciprocidad. Entonces, estos filtros se venden por los pasos de luz que le restan a tu fotografía. Para saber cuántos pasos de luz resta el filtro,
vas a tener que recurrir a una tabla que te dejo acá abajo y que, bueno, ha sido desarrollada por diferentes fabricantes. Entonces tiene una nomenclatura distinta: 3, 4, 5, 8, 10, hasta en este caso es un filtro muy específico que resta 16 pasos de luz. Es una cantidad enorme de luz que resta. Este filtro de hecho lo ocupo para situaciones muy especiales en que quiero hacer fotografías de larga exposición de día, es decir, necesito hacer una foto a plena luz de día con una exposición de 5 minutos, de 10 minutos, en fin. Lo he ocupado muy poco para situaciones muy puntuales. ¿Para qué querría yo quitar luz? Y bueno, ya con lo que dije recién, algo respondí, pero piensa en lo siguiente. Lo primero que hace un fotógrafo que está partiendo es se interesa mucho con lograr el efecto seda en el agua. El efecto seda, como puedes ver en la foto que te dejamos acá, es este efecto en que pareciera que el agua queda desdibujada como una especie de neblina. Y eso se consigue con tiempos lentos de exposición, o sea, velocidades lentas de obturación. Esto podría servir, por ejemplo, cuando estás a las 4 de la tarde caminando y te encuentras una cascada. Y esa cascada te gustaría a ti plasmarla, pero con este efecto de sedosidad en el agua. Lo que vas a hacer entonces va a ser subir el diafragma F22, cerrarlo, dejarlo muy pequeñito para que entre muy poca luz. Seguramente vas a bajar el ISO a lo mínimo posible, 100, o en algunas cámaras incluso te permite llegar a 50, y con el tiempo de exposición vas a ir lo más lento posible para que el efecto se quede insinuado. Pero como hay mucha luz en el ambiente, te vas a dar cuenta que quizás lo máximo a lo que puedes aspirar es a un segundo en un día donde esté nublado o si la cascada está en sombra. Pero en días que hay pleno sol, el agua incluso brilla, el blanco de la espuma reventando de las cascadas va a brillar y eso fácilmente se va a quemar. Entonces no vas a poder hacer una exposición lenta y por ende no vas a poder conseguir este efecto sedoso en ese horario. Vas a tener que esperar a que la luz se vaya. Los filtros ND lo que nos solucionan es ese problema y de alguna manera nos adelantan la noche porque lo que hacen es restar luz. Entonces ya al restar luz a través de estos cristales vas a lograr ir retrasando el tiempo de exposición en función de lo que necesites. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, en fin, lo que tú quieras. Va a ser un filtro muy práctico porque te va a permitir conseguir fotos en situaciones de luz que no podrías conseguir de otra manera. Porque esto ya no se puede recrear en Photoshop. Tú no puedes recrear en Photoshop, o bueno, va a ser al menos muy complejo con lograr conseguir el efecto sea en el agua o todas estas sedosidades o el movimiento de las nubes. También hay que pensar que con velocidades lentas las nubes también se están moviendo. Entonces puedo darle mucho dinamismo al paisaje a través de retrasar el tiempo de exposición. Al igual que el filtro UV que veíamos recién, también es un cristal adicional y ese cristal adicional efectivamente te resta un grado de calidad al lente. Pero estás ganando algo, estás perdiendo, pero a cambio te está ofreciendo algo más. Es conseguir una estética que no podrías conseguir de otra manera. Entonces, por eso a mí me parece que es un filtro interesante de considerar. Este filtro, los valores los vas a encontrar desde, puede ser algo así como $25 hasta ya $150 y quizás un poco más incluso. Es un filtro bastante versátil y depende primero de la marca. Hay fabricantes chinos que están ofreciendo filtros bastante de buena calidad a precio bastante económico y contenido. También va a depender de la calidad del cristal, del grosor, del tratamiento que tiene el cristal y además en este caso de la gradación, o sea, de la cantidad de pasos de luz que te resta. Un filtro de 16 pasos evidentemente es mucho más caro que uno de 6 pasos. Si me preguntas a mí qué gradación recomiendo, yo te recomiendo un filtro de 6 pasos, que quite por lo menos 6 pasos de luz. Y quizás no más que eso tampoco. ¿Por qué? Porque el filtro de 6 pasos te resta una cantidad de luz adecuada y te permite ya empezar a trabajar lentamente, digamos, y familiarizarte con el mundo de los filtros. Un filtro menos que eso, siento que en realidad no aporta demasiado porque te va a quitar muy poca luz y no vas a ver quizás una variación tan grande en tu fotografía. Y un filtro además, el de 10 por ejemplo, un filtro de 10 pasos suele ser muy recomendado. Yo no te lo recomiendo al menos para partir. Si tienes experiencia sí te lo recomiendo, pero para partir no. ¿Por qué? Porque cuando tú atornillas este filtro delante del lente, se te hace de noche. Es decir, con este filtro de 16 pasos tú miras por el visor y es como que estuvieras de noche. No se ve absolutamente nada. Entonces, imagínate que tú tienes que enfocar,
tienes que hacer tu composición, ordenar tu encuadre y miras a través del visor y no ves absolutamente nada. El de 10 pasos se ve un poco más, pero aún así es muy poco lo que se ve. En cambio el de 6 pasos te da justo ese rango equilibrado en el que te resta una cantidad de luz adecuada y además todavía te deja ver. Entonces te va a ser mucho más fácil familiarizarte con el uso de un filtro de 6 pasos antes de empezar a dar saltos a comprar otro tipo de filtro. El otro es que sea de cristal. No lo recomiendo en ningún caso que sean de estos plásticos. Y idealmente que compres un filtro de una calidad aceptable. Estos cristales no deberá teñir tu fotografía, un filtro de buena calidad, pero hay filtros de calidad baja que incluso son de cristal, pero que a veces te generan ciertas dominantes. Entonces por eso no recomiendo que vayan al filtro más caro, no es necesario para partir, pero tampoco vayan al más económico. Traten de ir a un punto medio y hay algunas marcas que están haciendo muy buen trabajo a precios muy contenidos. El tercer filtro del que te quiero hablar es el filtro polarizador o polarizador circular también conocido. Este filtro, como puedes ver, es un poco opaco, pero no tan opaco como un filtro ND. Y esto hace que pierda entre 1 y 3 pasos de luz según el fabricante de cada marca. Entonces, de alguna manera actúa como un filtro ND, pero no está diseñado para eso. Una de las particularidades de este filtro es que, a diferencia de los otros, que son una sola anilla, en este caso tenemos dos anillos. Y los anillos giran de manera independiente. O sea, yo puedo ir moviendo el anillo del filtro y con eso voy a ir generando diferentes efectos. El filtro polarizador, la utilidad que tiene básicamente es eliminar la luz polarizada, que es un tema un poco técnico que no me quiero alargar en este video, pero ¿en qué se traduce a nosotros, usuarios de las cámaras? En que se eliminan los reflejos en superficies no metálicas. Por ejemplo, quiero hacer una fotografía de mi vehículo y lo que pasa es que en el vidrio, en el cristal de mi vehículo, me veo reflejado yo con mi cámara. Entonces atornillo uno de estos filtros polarizadores y lo empiezo a girar lentamente y voy a ver que en algún minuto va a desaparecer completamente el reflejo que se producía mío en el cristal y se va a ver hacia adentro del vehículo sin ningún problema. Apliquen esto en paisaje pensando en el mar, por ejemplo. El mar suele tener el reflejo de las nubes o del sol y van a ver que cuando empiezo a mover el filtro va a empezar a disminuir el reflejo. La gracia que pueda girarse es que yo puedo elegir cuánto reflejo quiero eliminar en función ya de mis propios gustos estéticos. Ahora, tampoco hay que ser claros en que esto no elimina todos los reflejos porque depende de muchas condiciones. En lo que son los lentes angulares, el polarizador suele ser un poco complicado de usar porque en los lentes angulares están abarcando demasiado espacio, demasiado amplio, entonces van a notar que se produce una polarización que es un poco dispareja. Va a quedar una parte del cielo polarizada con un azul muy intenso, pero van a quedar otros bordes con un tono azul mucho más suave. Y eso no se suele ver bien en la fotografía. Con lentes que son zoom o telefotos funciona bastante mejor porque ya la polarización se aplica de manera mucho más constante en toda la escena. Como decía, este filtro lo que va a hacer es eliminar reflejos en superficies no metálicas. Y al eliminar reflejos, lo que se hace es que se logra un mayor contraste y una mayor saturación de los colores. Cuando por ejemplo vamos a la montaña, ya el cielo tiene una atmósfera muy limpia. Los cielos se ven bastante prístinos, bastante azules, intensos. Entonces cuando yo ocupo un polarizador, voy a ver que los cielos ya agarran un azul que es casi negro, muy intenso en algunos casos. Y ahí es bueno saber cuándo ocuparlo, cuándo no, o en qué punto ocuparlo. Entonces hay que agarrarle un poco la mano al uso del filtro polarizador. Es muy práctico, te da una saturación de color que a ratos es muy interesante, pero también hay que tener vigilantes sobre todo el tema de los cielos porque ahí se pueden producir a veces fenómenos que no nos son tan agradables. Este filtro alcanza su máximo efecto cuando actúa a 90 grados del sol. Una técnica muy simple es apuntar así con tus dedos hacia el sol. Entonces vas a dirigir el dedo índice hacia el sol y vas a poner el pulgar como en un ángulo de 90 grados. Entonces si el sol está allá, vas a ver que el ángulo de 90 grados, el dedo gordo te está apuntando
hacia donde se produce la máxima polarización. Entonces, cuando el Sol está aquí encima de nosotros, cuando tenemos el Sol totalmente cenital, se produce una máxima polarización en todos los sentidos. Pero ya cuando el Sol va decayendo o va recién saliendo, se produce una polarización en distintos espacios muy diferentes. Así más o menos me da una referencia para poder utilizarlo de buena manera. Los filtros polarizadores van a andar entre los $20 y los $200 también promedio, muy parecido a lo que son los filtros ND. Y aquí de nuevo depende de la calidad del cristal, depende de los tratamientos multicapa y sobre todo de las marcas. Hay marcas que son muy caras en el tema del polarizador y otras marcas que son muy económicas. Yo personalmente tengo de ambos y he ido probando y no aprecio diferencias así abismantes a primera vista. Seguramente ya si empiezo a estudiarlo con más detalle podría haber algunas diferencias, algunos detalles importantes. Pero por ahora la verdad es que comprar un filtro de gama media, como les decía con el filtro ND, creo que es una buena opción y no irse a la gama más alta ni tampoco a la gama más baja. Y creo que ahí vamos a tener un filtro polarizador que nos va a ser bastante útil y le vamos a poder sacar buen rendimiento. Bueno, hay algo que no he mencionado en este video que es importante conocer a la hora de poder comprar un filtro. Los filtros, como se atornillan delante del lente, dependen del diámetro del lente. Y esta es una información muy importante que tenemos que conocer, porque yo voy a comprar el filtro en función del diámetro de mi lente. Aquí pueden ver, este es un filtro de 77 milímetros y aquí tengo un filtro de 72 milímetros. Y evidentemente hay una diferencia. Entonces no puedo atornillar este filtro de 72 en un lente de 77 milímetros y quizás sí podría hacerlo a la inversa, porque existen unos anillos adaptadores que te permiten achicar y poner filtros más grandes en lentes más pequeños. Lo que va a pasar seguramente es que se van a dar cuenta que tienen 2, 3, 4 lentes y cada lente puede que tenga su propio diámetro. Y aquí es donde se vuelve complejo el asunto, porque si yo quiero comprar un filtro, voy a tener que comprar un filtro para cada lente o voy a tener que elegir bien en qué lente lo voy a usar con mayor frecuencia. Aquí hay que ser muy cuidadosos con eso porque en realidad si no nos va a llevar un gasto importante de dinero que no es necesario. Una de las gracias que tiene el trabajo con formato full frame es que hay una cierta estandarización. Entonces prácticamente todos mis lentes tienen 77 milímetros. Salvo algunas excepciones. Por suerte los fabricantes se han preocupado de eso, entonces este mismo filtro lo puedo ocupar prácticamente en todos mis lentes. No tengo que comprar un filtro para cada lente. Eso es muy práctico de conocer y a la hora de comprar un lente, dentro de todas las cosas que yo reviso, es un dato importante para mí saber el diámetro del lente para ver si va a ser compatible con todo el sistema de filtros que tengo. Y muchas veces he optado por comprar otra marca u otro lente muy parecido, pero solamente ese detalle ha marcado una diferencia. También te doy como dato que los lentes que son muy angulares, que son muy redondeadas las lentes, no permiten atornillarle filtros. Y ese es otro tema que a mí me preocupa mucho, porque yo trabajo mucho con filtros. Entonces no me sirve tener un lente que no se le pueden poner filtros delante. Así que son datos que te voy dejando, porque a la hora de comprar un filtro es importante considerarlos y tener muy claro el uso que le quieres dar y en qué tipo de lente lo vas a usar. Y en el peor de los casos lo que te voy a sugerir es que compres el del diámetro más grande y luego compres estos anillos adaptadores que te van a salir algo así como $5 o $10 que te van a permitir darle un uso a este filtro en tus otros lentes. Sí, con un grado de incomodidad, porque cuando ya pones un filtro más grande en un lente más pequeño no vas a poder ocupar por ejemplo el parasol y se vuelve un poco más torpe el manejo. Entonces ahí hay que sopesar las posibilidades y estudiarlo muy bien, pero te recomiendo que te des el trabajo de tomar esa decisión antes de comprar un filtro, porque si no vas a terminar gastando mucho dinero de manera innecesaria. Bueno, eso es todo para el video de hoy. Queríamos hablar de todos los filtros en este video, pero se alargó un poco, así que dejamos los filtros circulares acá y los filtros rectangulares y los filtros cuadrados van a ir en el próximo video. Te voy a dejar por aquí y en la descripción del capítulo también el link al próximo video donde hablamos de los filtros cuadrados y rectangulares por si quieres darle un vistazo. Antes de irte, por favor, no olvides regalarnos un dedito arriba, suscribirte al canal, activar la campanita y así te van a llegar notificaciones cuando vayamos publicando los próximos videos. Y no dejes de acompañarnos en paisajeintimo.com porque seguiremos generando mucho contenido. Un abrazo grande y nos volvemos a encontrar pronto. Chao.